Bienvenidos a Charlas en la U, un espacio de la Universidad del Valle. En esta ocasión vamos a hablar de democracia con nuestros invitados, profesores, dos de ellos de la Universidad del Valle, y con el profesor José Manuel Canales de la Universidad de Alicante, España. El profesor Canales es doctor en Derecho. El profesor Byron Otálvaro está en este momento como doctorando en la Universidad Nacional en Estudios Políticos, y el profesor Carlos Vladimir Gómez es profesor del Instituto de Estudios Políticos en la Universidad del Valle y es doctor en Ciencia Política. Bienvenido profesor Canales, bienvenido profesor Carlos Vladimir y profesor Byron. Quisiera en principio, profesor Canales, que nos cuente cómo fue ese encuentro que tuvo recientemente con estudiantes de la Universidad del Valle, profesores y algunos funcionarios y egresados de la universidad, en un espacio en el cual usted habló con ellos sobre el tema de las democracias, de la democracia latinoamericana y de los retos de la actual democracia, incluso a nivel mundial. Muchísimas gracias por esta invitación. Es para mí un placer y un honor estar aquí con todos ustedes y saludarles a los televidentes, y además decir que para mí es muy grato estar aquí en la tercera visita personal que hago al campus de la Universidad del Valle, con la que tenemos estrechas relaciones personales y ahora también institucionales. El motivo de mi conferencia y de las charlas complementarias que estoy dando en esta universidad es hablar del debate actual, de la crisis de la democracia, del buen gobierno, de la gobernabilidad y de los retos que se pueden plantear y las soluciones posibles a la crisis llamada hoy de la democracia representativa clásica en un contexto de la globalización que estamos viviendo. El tema no es solamente importante para nosotros como ciudadanos y para nuestra existencia, sino que tiene una gran actualidad, y prueba de ello es que el 13 y el 14 de esta misma semana, en la cumbre de Cartagena de Indias de jefes de Estado de América Latina, se está hablando del tema de la gobernabilidad en América Latina y la lucha contra la corrupción. Por tanto, es un tema importantísimo. La corrupción es una causa y una explicación y un efecto, obviamente, de esta llamada crisis de la democracia. La democracia, que sus orígenes se remontan a Grecia clásica y otros periodos de la historia con diversos avatares, llega a finales del siglo pasado XX a un momento en el que se empieza a hablar de la crisis. Por otro lado, hablar de crisis no quiere decir muerte. Crisis es un momento crítico, como su nombre indica, y la crisis puede implicar pues un fortalecimiento de la democracia o una muerte, no lo esperemos, de la democracia. Obviamente el mayor enemigo de la democracia hoy es el populismo, tanto de derechas como de izquierdas, que intenta destruir pues la auténtica democracia representativa y la división de poderes en el mundo como estamos viviendo. Esta agresión de las superpotencias, tanto Rusia, Putin, como Trump en los Estados Unidos, es una amenaza a la globalización política y a las democracias consolidadas. Pues bien, en mis charlas se ha hablado de la crisis de la democracia representativa clásica, cuya manifestación es el sistema de partidos y el propio sistema de representación, para hablar de la necesidad de complementar, no sustituir la democracia clásica representativa por la democracia participativa que la complementa, para alcanzar eso que se llama la calidad de la democracia, que no deja de ser un ideal, una utopía, a través del buen gobierno, la transparencia, la educación cívica y la participación de la ciudadanía en las diversas vías o instrumentos que existan en las instituciones políticas y administrativas. Bueno, esta digamos, pregunta va para el profesor Carlos Vladimir Gómez, del Instituto de Educación y Pedagogía, precisamente, y tiene que ver con lo que acaba de mencionar el profesor Canales, la democracia participativa. Y en el caso de Colombia, profesor, ¿cómo fomentar, cómo mejorar la calidad de esa democracia participativa? Sí, yo considero, bueno, primero agradeciendo, Ernesto, la invitación a este importante espacio de debate, de discusión de ideas, un tema supremamente importante como la democracia y la democratización
de nuestro sistema político. Entrar a considerar el tema de la democracia, la categoría democracia, implica centrarnos en algo que el profe Canales menciona muy importante, que es en el valor de la participación política. Tal vez esta problemática que hoy vemos con mayor profundidad en la democracia nuestra, ese déficit de participación, está medido no solo desde la participación en términos estrictamente formales, que sería lo electoral, donde nuestra democracia ha oscilado entre un 40 y un 60%, dependiendo de los diferentes eventos electorales en participación, es decir, una abstención de igual forma que va entre el 40 y el 60, porque esto es como dos caras de una moneda, participación y abstención electoral. Yo creo que hay déficit no solo de manera formal y convencional en la participación en términos estrictamente electorales, sino también encontramos déficit en la participación como categoría más abierta, es decir, en la participación no convencional, no formal, que es la participación a nivel de los diferentes movimientos sociales, el campo popular y las diferentes expresiones que también hacen parte de la democracia. Yo creo que también allí tenemos un enorme déficit dentro de nuestra democracia. Entonces son dos formas, dos caras de ver un problema, déficit en la participación formal y déficit también en la participación no formal, no convencional. Muy bien. Profesor Byron Otálvaro, usted ha dedicado varios años a investigar los temas de política social y claro, con ellos, por supuesto, o como parte de ellos está el tema de la participación social en el diseño y en la propia implementación de políticas públicas muy diversas. ¿Qué podríamos decir de cómo, digamos, qué avances hemos tenido tanto en Colombia como en los países del área latinoamericana en el tema y qué retos también tenemos en la actualidad en ese aspecto? Sí, muchas gracias por la invitación también. Yo creo que habría que plantear como varios aspectos. Uno, lo que planteaba el profesor Canales, y es que si bien hay una crisis muy importante de la democracia, de la participación, en todos los aspectos, tanto de orden político como social y económico, es indudable que también en lo social emergen una diversidad de actores muy importantes, una diversidad de actores que han renovado los procesos participativos, pero que también de alguna manera empiezan a demandar nuevas políticas a los estados y a las sociedades. Y esos nuevos actores como las mujeres, los jóvenes, los grupos étnicos, aquellos grupos que de alguna manera intentan como alguna exigencia frente al Estado, han renovado también los procesos democráticos en nuestro país y han logrado generar nuevas expectativas sobre lo que significa la deliberación y la participación en las políticas públicas. Hoy no podríamos hablar de una política pública que sea solamente construida por expertos o que sea solamente construida desde los niveles centrales o regionales de poder. Hoy las comunidades, los ciudadanos reclaman mayor participación y reclaman que sean escuchados sus exigencias, sus necesidades, y en ese sentido la emergencia de nuevos actores en las sociedades pues genera nuevas demandas y nuevas formas de participación. Otro aspecto que creo que es importante es cómo ha sido golpeada la participación con el conflicto armado interno en el país y cómo es golpeada la participación con la llegada de poderes corporativos a nuestro país. Creo que ahí hay unas grandes preguntas para la democracia, tal y como lo planteaba el profesor Canales, en términos de cuáles serían estas nuevas formas de participación que reclaman hoy grupos corporativos en el mundo de lo privado, en el mundo de lo público, pero también cómo la emergencia de actores que no solamente son actores globales, sino actores locales, actores locales, sino actores globales, que participan en la construcción de políticas públicas. Creo que todo ese entramado es el que nos corresponde analizar, investigar y de alguna manera proponerle nuevos retos a estos nuevos actores. Bueno, estamos en Charlas en la U, un espacio de la Universidad del Valle, de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Valle,
conversando en esta ocasión sobre democracia. Y tenemos precisamente invitados profesores de dos áreas de la universidad, de la Facultad de Administración, del Instituto de Educación y Pedagogía, y también contamos con la muy importante presencia de un invitado internacional, el profesor José Canales, de la Universidad de Alicante. Yo quisiera preguntarle, profesor Canales, una de las patologías más graves, diríamos, en las patologías actuales en las democracias es la de la corrupción. Y digamos, como antídoto a esa patología, ¿qué podría hacerse en términos de participación precisamente para el fortalecimiento de las democracias? ¿Qué ejemplos incluso podríamos mencionar tanto a nivel de Europa, de donde usted es oriundo, como ciudadano español, y también de Latinoamérica, que sé que ha estudiado usted en mucho detalle la realidad latinoamericana y además conoce muy a fondo y ha visitado pues nuestros países en los cuales en la gran mayoría de ellos ha dictado sus cursos? Bien, muchas gracias por la pregunta. Bien, en este sentido yo quería hacer algunas reflexiones o consideraciones a su pregunta, que tiene tantas preguntas en sí. En primer lugar, la corrupción no es un fenómeno nuevo, sino que es un fenómeno que va consustancial a los orígenes de la propia historia de la humanidad, si bien hoy se manifiesta de formas diferentes y en contextos diferentes. El grado de corrupción política y administrativa y sus manifestaciones pues es diverso en los países, si bien hay una tendencia universal en el hombre, en la naturaleza humana, para corromperse. Yo creo, y esto es una afirmación personal, casi una convicción personal, que no se arregla el problema de la corrupción aprobando leyes solo. Hay el Código Iberoamericano del Buen Gobierno, hay códigos de ética pública, códigos aprobados en la administración, acuerdos de los partidos políticos y de los parlamentos, pero eso pasan a ser papel muerto, papel mojado, si no hay coactividad, si no hay obligatoriedad en el cumplimiento de las normas, mal vamos. Pero aparte del positivismo jurídico de las normas que previenen, que regulan las actividades corruptas o las califican como tales y las que las sancionan, yo creo que es muy importante que existan valores públicos, la nueva cultura pública que se inserta en la riqueza de la moral, de la ética pública y de la moral religiosa. Todos estos factores coadyuvan sin duda a que haya una fortaleza de convicciones en las personas, como el que sabemos que hay, aparte del Código de Hammurabi, una conciencia con los 10 mandamientos, se sea cristiano o no, del no robar, el no matar, etc. El desarrollo de una cultura cívica en la función pública, una cultura política en la ciudadanía, y yo postulo en las escuelas una enseñanza de la ciudadanía, de educación de la ciudadana, pues yo creo que eso puede ser muy importante para resolver este problema, sin perjuicio, como digo, de sanciones ejemplares y la aplicación de las normas a los corruptos. Pero en ese sentido digo que la corrupción es un fenómeno histórico con múltiples manifestaciones y que no se resuelve todo con aprobar normas, sino realmente un cambio de cultura, una motivación de las personas a hacer bien las cosas. Y acabo ya la pregunta, si hay control social, es un tema importantísimo. Si no se rinden cuentas, lo peor que puede tener la democracia no es la corrupción en sí misma solo, sino que no hay exigencia de responsabilidades. Una democracia sin exigencia de responsabilidades, ni responsables, sin rendición de cuentas, no es una auténtica democracia. Y luego hay que ser duros con los corruptos, y esto va unido a otros fenómenos, y acabo ya por el tiempo, va unido al tema del control de los lobbies, los grupos de presión. La Unión Europea está aprobando, y el Consejo de Europa, unas normas dirigidas al control de los lobbies que influyen en las tomas de decisiones. Y esto se une a la lentitud de la administración de la justicia, porque cuando se va a enjuiciar a los corruptos políticos o administrativos, ha pasado el tiempo y han prescrito los delitos, o lo que hacen algunos gobiernos corruptos es a personas sentenciadas por corrupción, después se la quita la pena de cárcel por los indultos, y en esto hay que ser muy duros.
en la imagen pública si no exigimos a los políticos, a la clase política, a las élites políticas, que sean honestos. No solamente hay que serlo, sino parecerlo, y además tienen que transmitir confianza al público. Si esto no se logra, evidentemente habrá crisis de la democracia, porque la ciudadanía no será que no crea en la democracia, sino no cree en los políticos, son cosas distintas. El déficit democrático se puede manifestar por una desconfianza contra la democracia en sí misma, y eso es peligroso, es acudir al fascismo, a los salvadores populistas, y otra cosa es que no se crea en la clase política, en los partidos políticos concretos o en los políticos concretos, son distintos. Yo creo, y en esto soy optimista y acabo, que la gente, la ciudadanía, cree en la democracia. Lo que no cree muchísimas veces y con fundamento y razón es en los políticos. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales y volvemos en unos segundos para seguir hablando con nuestros invitados en Charlas en la U.